Saludos, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, viernes 24 de octubre, a una semana de Halloween, así que vamos preparando esos disfraces. ¿Qué tal? Bienvenidos a No Te Arrepientas, episodio número 12, episodio dedicado al punk, una de las bandas más representativas del punk desde los 90s hasta la actualidad, se sigue manteniendo a tope. El programa de hoy dedicado a Green Day y se llama Basket Case, por supuesto. Como les digo, programa full dedicado a Green Day y alrededores. También vamos a hablar por ahí de otros grupos, no precisamente pues solamente de Green Day, pero pues va a ir de la mano con toda la historia desde la formación de la banda hasta qué están haciendo en la actualidad. Y pues nos hemos aquí disfrazado de punkeros, estamos con el pelo en puntas. Spikes. Y tengo de invitado tenemos hoy día a Javier Donoso, gran amigo que es un gran conocedor del punk. Entiendo punk internacional y punk ecuatoriano también, así que vamos a hablar algo ahí también. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, James? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto encontrarnos aquí. Gran conocedor, disfruto. No soy el más experto en general de la música, pero la disfruto y sí es un género que me ha gustado bastante. Sobre todo Green Day, que vengo fresquito de esta experiencia que conversaremos de concierto y tocó algunas fibras en mí, eso de ahí. Sí, con Javi pues poco de historia, pues nos conocimos en un lugar de trabajo y la verdad desde ese momento empezamos a conectar mucho en el tema de películas y de música. También es un gran, ahí sí te voy a decir, gran conocedor de películas y sí, calificador también, podemos decirlo. Sí. Lo acepto, pero ya no califico. Ya dije, me genera estrés. Prefiero disfrutarla. También mi etapa de calificador de películas se terminó. Estamos de acuerdo. O sea, genera estrés y la gente se emociona mucho por las puntuaciones. Se apasiona a veces, demasiado. Creo que el término es apasionar, definitivamente. Sí. No es que se emocionan, se apasionan, porque pues quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, pero bueno, será materia de otro programa. Javi, hablemos de punk, género que reventó en la década de los 70s, que estuvo medio dormido en los 80s y que volvió a salir, yo diría, comienzos de los 90s, pero especialmente ya mainstream en el año 94. Una de mis bandas favoritas es Green Day. Súmale que para mí una de las canciones de los himnos de los 90s es Basket Case. Creo que está en el playlist, podría decir, de todas las personas que son rockeras de los 90. Está fija esa canción ahí. Pues primera pregunta que te hago, ¿cuál es tu opinión de Green Day y del efecto que tuvo en el punk en esos tiempos? Como te comenté antes, yo realmente, musicalmente hablando, de pelado, pues no... escuchaba buenos grupos, Guns, Queen, y toda la música que se juntaba, pero yo no tenía como un género establecido, no sabía cuál era mi grupo favorito, nada. Y voy a lanzar números, pero tipo 94, 95, Dookie salió en 94. Uh-huh. No sé cuándo llegó acá, pero lo único que me acuerdo es en la casa de mi primo, el disco de Dookie, la caja, el plástico era verde. Uh-huh. Y me dijo, escucha esto. Me hizo ahí escuchar algo de Metallica, me hizo escuchar algo de Nirvana, Blind Melon, y pone Dookie. Y puso Basket Case. Y en ese momento, o sea, para mí fue como transformador, ¿no? Ese momento es como que me di cuenta, esta es la música que me gusta, esta es la música que empezó la guitarra, el bajo, la batería y todo, el ritmo frenético, ¿no? Uh-huh. Con el que empezó y que creo que yo no lo había escuchado antes. Fue como que tocó la fibra sensible y dije, creo que es el tipo de música que me gusta. Y en la misma sesión, digamos, When I Come Around. Pero no tiene el mismo ritmo frenético. Pero esta vaina está bacanísima. Sí. Y me empecé a dar cuenta que la voz de este man es tan bacán. Y como que no le paré bola. O sea, no tenía el disco, entonces no seguía escuchando. Y de ahí, en el 95, en la temporada, me dice un amigo, como dijiste en algún programa, Amigos de Temporada. Y él cogió y me enseñó Dookie y Oasis. Los dos discos, pero Dookie ya me lo escuché completo. Y ahí sí dije,
este es mi grupo favorito. Excelente. Y ahí sí ya como que, y en honor a la verdad, no escuché más de ese tipo punk hasta, bueno, que ya le dio paso a Offspring, y después Blink, que ya lo escuché estando como en quinto curso, haber sido en el 97. Empecé a escuchar poco a poco, Offspring un poco antes, y de nuevo, o sea, dije, este es el tipo de música que me gusta, así, todo como rápido, ¿no? Ajá. Y ahí empecé como que a buscar, bueno, se junta el que compañeros del colegio, empezaron ya, estábamos finalizando quinto, sexto curso, o empezando sexto, y armaron son los que iniciaron el movimiento punk acá, ¿no? Ah, pero viste que si sabes de punk ecuatoriano, ahí está. Eso sí. De hecho era es Goe que todavía toca. Sí. Todos ellos eran compañeros de mi... de tu promoción. O sea, bueno, un guitarrista era un año mayor, pero era hermano de un amigo de mi promoción. Correcto. Y al final, lo bacán y que hago ahora que estaba revisando los primeros discos que me gusta escuchar, los de Green Day, y ese sonido como crudo y como que todavía no muy producido, ¿no? Y me acordaba en la casa de un amigo, en el patio, en la lavandería, para tender la ropa estaba separado, un espacio de 3x3 separado por una reja. Y todos afuera, así, y estos manes de Goe tocando, yo filmando, como era el baterista, es bien amigo mío, y entonces yo, ya vamos, y yo lo filmaba. A tus comienzos de cineasta Yo también. empecé, claro, yo empecé con esas filmaciones, y en mi casa, después, un año después, hubo un concierto, un Monster of Punk 2, no sé, mi mamá después se arrepintió de haberme prestado la casa, y ahí ya se sumó Agente 86, 69 segundos, y de hecho, aún sigo escuchando varias veces al año Agente 86, porque me gusta genuina y auténticamente, o sea, es bacán. Es súper chévere. Cuando te llamé para ofrecerte hacer este programa, y lo vamos a hablar ya en la parte de los conciertos, ¿no? Cuando hablemos de los conciertos, pues, Javi, tú tuviste la oportunidad de ir con tu hijo, ahora último al concierto de Green Day en Lima, una experiencia, me imagino, increíble. No la hablemos todavía, porque pues para abarcar primero un poco de música y luego ya hablar de la experiencia en vivo, pero sí quería comentarlo porque la verdad es que me pareció súper chévere, y yo dije, me acuerdo que Javi era de punk. Entonces dije, este programa puede y va a salir súper bien. Porque, sí, cuando aquí decimos gran conocedor, no es precisamente para hablar de producción de discos ni nada por el estilo, pero va por el tema de un fanático, pero de verdad, de un fanático leal de la banda. Mira que conversando en estos días, pues tú me hacías referencia a la etapa nueva, que no es precisamente la etapa que yo particularmente más he escuchado, pero no significa que no sea igual de importante, y me parece súper chévere que tú todavía tengas esa tremenda fidelidad por el grupo, ¿no? Así que, buenísimo. A ver, ¿cómo nace Green Day? Ellos son de California, de la parte de Oakland, de la parte tipo San Francisco, Oakland. Ellos tocaban bajo el nombre de Sweet Children, Sweet Children, y de hecho cambiaron el nombre porque había un grupo que tenía un nombre parecido, entonces prefirieron salirse de ese estigma. Y ellos eran de la onda, de toda esta onda punk underground californiana, ¿no? Que era muy... Estaba en un buen apogeo, pero no había llegado a tener una exposición ni siquiera fuera de California. O sea, estaban muy metidos en ese centro. Muchas raíces de las bandas de punk, como decía, de los 70, Sex Pistols, Ramones, por supuesto. Se me fue el nombre de Should I Stay or Should I Go? Operation Ivy, que escuchaban los de Green Day, Replacement, que no sé, lo escuché en algún momento y no creo que era muy punk, pero nos influyeron al final del día, ¿no? Joe Strummer, me estaba olvidando del grupo. Pero bueno, ellos pues se forman, digamos, ya con los tres integrantes, con Billy Joe, con Mike Dirnt y con Tré Cool. Después vamos a hablar de lo que tienes ahí de Tré Cool. Y bueno, y forman el grupo, y ellos sacan primero unos discos EPs bajo un sello Lookout, menor, Lookout, correcto, que era un sello independiente, no nada que iba a ser exposición masiva, ¿no? Que estos discos
después se hicieron como un compilado y grabaron ya como un solo disco que salió. Pero sí se escuchaba como tú bien dijiste, pues, con muchos defectos de producción todavía. Algo muy casero realmente, Casero, ¿no? es la palabra, sí. Sí. Y de hecho, bueno, yo empecé en Dookie, ¿no? Y años después, ya por tipo Nimrod o Insomn, no recuerdo bien, en algún viaje me compré los dos primeros discos. Y el primero, o sea, me enganché. No es el mejor, pero ya empiezas a escuchar pues el estilo, cómo empiezan a nacer. La batería como que todavía no llega a ese punto. Inclusive, si comparas los discos, la voz de Billy Joe, que es bacán, evoluciona a millón. Pero tienen canciones bacanes, que tú ya dices, el disco suena y va a pegar, ¿no? Y seguían siendo muy nichos, porque por ahí en algún momento, justo previo al concierto, me vi 500 videos y los manes decían que tocaban para 6 personas, Sí. para 10 personas, y más bien uno de estos de Lookout, creo que el man como que dijo, me llamó la atención estos manes porque tocan para 6 personas, pero parece que lo hacen para 1000. Y fue la energía lo que los llevó, ¿no? Y Kerplunk, que es el segundo, también ahí empiezas pues a ver cómo empieza, ya entra Tre Cool, y ya empieza el sonido, sí, ya, y al final del día, Welcome to Paradise es el ejemplo exacto de qué es lo que les deparaba el futuro. Exactamente, porque ahí está en Kerplunk, que está Welcome to Paradise, que está, vamos a poner un término feíta, digamos, ¿no? O sea, se escucha muy, muy casera, ya Muy casera. feíta suena feo. Del demo, sí. Es como un demo, exactamente. Sí. Y la escuchas en Dookie y es otra calidad ya Claro. de canción, Pero, ¿no? sabes que al final esos dos discos, sin ser los éxitos grandes que los representan, Ujú. tienes a The Library, Only of You, a mí me encanta una que se llama Going to Pasalacqua, son súper bacanes, y de hecho creo que fue en Argentina que tocaron ese, Ah, no te ese creo. y yo, así, miércoles, así, como quisiera, esa si hubiera querido escuchar, pero es la lotería que te tocas con esos bonus, pero al final del día son discos que yo personalmente vuelvo y los escucho, porque realmente ya se siente esa energía, ¿no? Pero sabes que lo que dijiste hace un momento es bien, bien importante porque si bien es cierto, todos compramos Dookie, ¿no? O sea, ya Dookie nos llevó a conocerlos, pero Kerplunk es un muy buen disco musicalmente, ¿no? O sea, tiene buenas canciones. Mismo caso que a mí me sucedió con The Offspring, por ejemplo. Smash es un discazo, ¿no? Discazo, sí. Clásico. Pero de repente me dijeron, no, ¿sabes qué? Hay un disco anterior que es buenísimo, que se llama Ignition, ¿no? Y así, yendo a estos lugares poco reconocidos de discos que gracias a Dios existían en los 90, audio video en el Policentro. Audio y video, clásico. De repente encuentro Ignition y me lo compro, ¿no? Y me lo compro sin pensarlo, porque en esa época estaba bien metido en la onda punk. Me gustaba The Offspring, me gustaba Rancid, me gustaba Rancid, obviamente Green Day. Habían otros grupos que sí se quedaron en la escena underground, pero en efecto Ignition de repente me gustaban más canciones de Ignition que de Smash, por ejemplo. O sea, ya te das cuenta que sí atrás había material súper importante, ¿no? Sí, y al final, como tú dices, ellos estaban como todavía encerrados como otros se quedaron, ¿no? En esta Gilman Street, que es donde ellos tocaban, y era esta comunidad punk, adelantados a su tiempo, muy inclusivos y todo, y era una comunidad grande, pero que iban allí a vivirla y a dejarlo todo en ese escenario o ahí saltando con las bandas. Pero justamente, para cerrar la parte de Kerplunk, por ejemplo, era algo así como que Kerplunk, que fue muy independiente, ¿no? Los manes en un año vendieron como, tal vez me estoy inventando, pero como 10.000 unidades en el mes, perdón. En el mes, pues, En el mes. terminaron vendiendo como o 50.000. en 2 meses. Y Operation Ivy, creo que era, o no me acuerdo cuál, 2.000 al año. Entonces lo que me sorprendió, me acuerdo de esa frase, era de como que vendíamos menos discos de los que realmente podíamos, y ya nos quedó chico Lookout, y ahí fue que ellos empiezan a ver a dónde nos vamos. Exactamente, y ahí es donde también aparece ya una compañía que no es que era tampoco grande, No. pero ahí está la influencia de Rob Cavallo. Rob Cavallo, que es el productor de Dookie, les dice, bueno, ellos dijeron,
A donde diga Rob Cavallo, allá vamos nosotros. O sea, ellos sí estaban como que muy, no solo influenciados, sino que como que se dejaron apadrinar Sí. de él. Y también en este disco también está la producción de Butch Vig. Butch Vig, para que tenga, es el productor de Nevermind Ok. y es el baterista de Garbage. Ah, muy bien. Sí, no, claro. Eso sí no sabía. Y si no me equivoco, también produjo el disco de Smashing Pumpkins, el Siamese Dream. O sea, O sea, estaba con una buena talla. no, Y... es tremendo productor. De los 90, uno de los mejores. Como hablábamos en el de Pearl Jam con Jorge y Michael, Brendan O'Brien era el productor del grunge, digamos. Butch Vig era un productor más alternativo, pues terminó siendo el baterista de Garbage. Pero tiene tremenda influencia en grupos noventeros, pero de primera. O sea, Claro. súper bueno. Lo que entiendo, por ejemplo, con Rob Cavallo es que como que hicieron clic porque habían hablado con algunos, pero porque era como más joven, tocaba la batería, tenía un grupo, había sacado algún EP o un disco y como que hicieron, hubo química Ujú. y por eso se dejaron, como tú dices, Apadrinar creo que es un buen término, sí. ellos y fue, o sea, ha sido una colaboración bastante extensa, ¿no? Pero firmar con esta compañía igual les trajo sus dolores de cabeza, ¿no? Porque justo como tú mencionabas de esta Gilman Street, ¿puede ser? Gilman Street. Ya al momento que firmaron y al momento que se hicieron un poco más populares, los empezaron a botar de esa zona, pues, ¿no? Ya no eran queridos justamente por no Vendidos. vendidos. Esa era Ese es el término. De hecho, este tema, en alguna entrevista, este man dice como que la cultura, el cancel culture, lo Ujú. crearon los punks. por ese tipo y era como una regla. Es un Y, o sea, te comportamiento, hacías sí, sí, mainstream y afuera, te Afuera. vas en este momento. Y eso lo dejó marcado a Billy Joe Pero muchísimo por tiempo. mucho Sí. tiempo. Tenía una frase muy fuerte que decía, o sea, tengo que pegarla porque si no, no vuelvo acá. Claro. Entonces, o sea, ya se me acabó esta vida de aquí y pues bueno, o sea, al final terminó, por supuesto, bien, pero era un momento igual crucial en su corta vida, no solo musical, sino vida en general, porque él tenía 19, 20 años. O sea, ellos salieron muy tempranos al estrellato. Y bien, Sí. tú mencionabas cuando llegó acá a Ecuador, digamos, Duki. Si bien es cierto que Duki sale entre febrero o marzo del 94, realmente ellos aparecen, su primera presentación ya global fue en los VMAs del 94 justamente, Sí. ¿no? Cuando ellos salen, ¿ya? Vamos a poner toda la película aquí, ¿no? Esos VMAs tenían que ser tristes porque estaba reciente la muerte de Cobain, se hacía mucho homenaje a Cobain, no había tampoco un ánimo así como que tan fuerte, ¿no? Se había caído un ícono de la música, el ícono de los 90 Claro. de la música. Entonces digamos que había como que qué era a pasar acá, ¿no? Y de repente los presenta Rosie O'Donnell, que ni siquiera sabía quiénes eran, ¿no? Y me parece que ya el video de Longview ya había salido en MTV, pero personalmente lo digo, yo no lo había visto. Yo nunca lo vi tampoco. Yo fui directo a Ya. los dos, Basket Case Sí. y When I Come Around. Y de repente salen estos tipos, los presenta, y para colmo tocan una canción que no está ni en Dookie, que es Armitage Shanks, ¿no? Entonces Claro. salen con una velocidad, ¿ya? Este movimiento de cabeza de Billy Joe que te volvía loco porque era rapidísimo, cómo le daba la guitarra, y como tú dijiste, o sea, es la energía pura, te vuelves loco y dices, no. A mí también me convencieron en ese momento, dije, este grupo levantó los VMAs, o sea, fue al día siguiente todo el mundo hablaba de nota Green Day. alta Fue la nota alta, o sea, fueron los que realmente, como se dice en el término futbolístico, la rompieron en los VMAs, y sale Dookie. Y ahí sí, todo el mundo empezó a ver Dookie, sumado que sale el video de Basket Case, ¿no? Cuéntanos el video. Bueno, el video, y ahí el dato curioso que me enteré en algún momento era que el video fue pintado a mano. ¿Ya? O sea, ya filmado y todo, y en película, ¿no? Y el film, y lo empiezan a pintar para hacer esos colores vibrantes, O sea, ¿no? se ven esos colores vibrantes. Y ¿no? se ven, Sí. justamente lo volví a ver esta semana, ¿no? Y me quedé como que me acerqué en la tele y viendo y digo, de verdad que sí se ve pintado.
Y es este tema de, lo que hablábamos, el tema de Duki, ¿no? Esa es como la canción abanderada, esta ansiedad, pánicos juveniles, el tema de qué hago con mi vida, estoy perdido, Pero con una música más amigable. con la música más amigable. Con una música más Pero amigable. aún así, yo como te digo, me dejaba llevar mucho por la melodía y a veces Ujú, ni sabía qué decía la canción hasta después. ujú. Eh, Creo que muchas canciones, esa melodía amigable o media, sí, y frenética, ¿no? Energética, sí te transmite también esa sensación de desesperación, Por de supuesto. tristeza cuando hay tristeza. Y esta canción está en el tema del manicomio y el video, ¿no? Ujú. Porque este man de Billy Joe sufría ataques de pánico desde pelado, ¿no? Sufría Y de hecho mucho. hay Panic Song en otro día. O sea, él habla mucho de esos problemas Ujú. que él tiene, ¿no? Pero fue una canción que simplemente al primer acorde sabías, esto llegó para quedarse. O sea, Es no hay otra ahí. exactamente como lo dices, porque, seamos sinceros, no, más allá de que uno supiera o no supiera inglés, era difícil primero entender la vocalización de él. Segundo, basket case es un término muy estadounidense que tú no tienes tantas referencias de, si no has vivido allá, no tienes tantas referencias de saber a qué se debe. Pues y basket case es un Caso perdido. caso perdido de producto de temas de salud mental, ¿no? Entonces Otra vez, precursores a su época. No, claro, sí. Todo era salud mental en su disco, ¿no? No, exactamente. No te pones a ver. Todo el disco te habla sobre ansiedad juvenil, desilusión, aburrimiento, soledad. Pero con canciones, pero con ritmos amigables, digamos, que te da. Lo conversamos hace un momento y bueno mencionarlo, ¿no? Muy parecido a Nirvana. Sí, cuando yo te hablo, cuando yo te digo de Green Day, no estoy comparando grupos, estoy comparando el proceso de formación y salida de sus discos, ¿no? Nevermind es un disco que te habla de muchas cosas similares, ¿ya? Pero con un ritmo más amigable, porque tienes Lithium y dices, qué bacán que es Lithium, ¿no? Pero que te está hablando de bipolaridad, pues, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay muchas semejanzas, ¿no? Y ni hablarte de In Bloom o Come As You Are, canciones amigables que tenían temas profundos, ¿no? Un fondo muy fuerte. Sí, y al final, ahorita que tú juntas Nirvana con Green Day, mucho escuché que el tema, el grunge, que estaba pues en su momento, y justo como decías, murió también Kurt Cobain, la industria andaba buscando El reemplazo. el reemplazo que viene después del grunge. Y eso como que tiempo y lugar. Uh-huh. No, estuvieron en el momento adecuado y con la música adecuada para como marcar un hito, porque al final del día lo fue. Correcto, porque como lo hablamos, él sabía que tenía ese momento, esos 2 minutos y medio en el escenario para destacarse. Por lo que había pasado en su ciudad, ¿no? O sea, sabía que ya no era bien recibido. Claro. Entonces, o me luzco aquí, o la saco del estadio, o nos quedamos. Y la fe bestial. Y ¿no? sabes que al final también los ritmos y todo, como te digo, años después, ¿no? Ya leyendo bien todos los lyrics, ya tú ves cómo este man escribe Billy Joe, o sea, es una profundidad de locos, ¿no? Y no solo, o sea, por ejemplo, claro, están las usuales, pero, por ejemplo, She, Uh-huh. que es como emblemática del disco, ¿no? Es un poema de la novia que le hizo y como que ella dudaba, pero como que todo estaba dentro de ella y tiene el poder, es medio feminista, ¿no? Uh-huh. Y él apoyando, ¿no? Uh-huh. Pero va más allá, no solo también la soledad, claro, hay otra que quiere que se muera el FOD, Fuck Off and Die, y muere ese, quién sabe qué, unos decían que era un productor o algo, pero digamos tienes de todo, y hay una particularidad que en Duki es como que todas las canciones tienen un estilo bastante similar, pero no terminan cayendo en lo que se hacen genéricos. Correcto, Que sí, sí. lo conversaremos más adelante, si pasó en algún otro disco de los menos conocidos. Pero cada una tiene su personalidad, pero es muy compacto. Para mí es un disco que si lo pongo, lo escucho de inicio a fin. De inicio a fin. O sea, No hay otra ahí. Aquí tenemos no lo pueden ver lastimosamente, pero aquí tenemos el vinil de Duki. ¿Sabes lo que significa Duki? Sí, no sé si... Sí, por supuesto, ¿no? O sea, una caca... Es diarrea, Sí. diarrea. Que, O sea,
te hago el dato curioso. Dicen que Kerplunk, el segundo, hay dos significados. O es un juego que estos que metías unos palitos en una, no sé, alguna vez sí lo jugué, no sé cómo explicarlo, la verdad. Que el diablo, como el diablo. No, es uno que es como una base y vas metiendo unos palitos, no me acuerdo cuál es el objetivo. Ok. Pero el otro es que dicen cuando estás en el baño, el sonido que cuando toca el agua, Ya. ¡pac! Es un Plunk. Kerplunk, sí. Entonces alguien te dijo como que, tomando en cuenta Kerplunk y Dookie, puede ser verdad lo de Kerplunk, la teoría, ¿no? Sí, Dookie es diarrea, básicamente, y el disco se iba a llamar Liquid Dookie, Ah, ¿no? es verdad. Y querían hacerlo todavía más feo, digamos, pero se dejaron bien influenciar por la disquera que le dijo, córtalo en Dookie, que se ve amigable de todas maneras. Y la portada es muy chévere porque se ven muchas influencias ahí, ¿ah? Por ejemplo, está el dibujo del primer disco de Black Sabbath. Billy Joe siempre ha hablado que tiene muchas influencias de Black Sabbath en su música, aunque Black Sabbath no sea punk precisamente, pero pues él sí lo tocaba. También está Angus Young, y pues tiene muchos gráficos. Ese es un disco punk. O sea, Sí. tú cuando lo ves dices aquí hay punk porque tiene mucho dibujo, mucho gráfico. Es bien chévere. ¿Y sabes a qué me lleva esto? Esta portada es a esa época que traté de enseñarle a mi hijo, cuando te comenté que le regalé los discos de Green Day, hasta Revolution Radio que tenía. El tema de que coges el disco, empezabas a escuchar y empezabas a ver el libro, ¿no? libro. Aquí te pegabas un par de horas, creo, Pero ahí por viendo la supuesto, portada claro. y ver qué descubrías, ¿no? Y después ver la letra una por una, tratando de entenderla. O sea, yo era más pelado y no entendía el inglés como ahora. Y medio tratando de sacarle un significado. El nombre Rob Cavallo, me acuerdo que lo leía cada rato. Y después, ya hace 5 años recién creo que me enteré cuál fue su rol. Su Pero gran lo rol. leía siempre, Rob Cavallo. Entonces, sí, para mí, esta portada es como que me hace acuerdo de esa época. De ponerte a escuchar y ver el librito del disco de largo. ¿Sí? Saquemos Basket Case. Bueno, los videos que salieron de este disco fueron Longview, Basket Case, When I Come Around, ¿no? When I Come Around tuvo el mismo efecto de Basket Case a nivel de llegada en la gente. Fue, o sea, más allá que iban caminando realmente por las calles, pues la canción también pegó durísimo y los catapultó ya a poder tener giras extensas. Está la famosísima historia de Woodstock, donde fue, no lo decimos nosotros por si acaso, que somos críticos de cine. Lo pueden ver en la película de Woodstock del 94. Ojo, eso sí, no, el 99 no lo vean, por favor, el 94 sí. Dicen que fue la mejor presentación de todos los que estuvieron ese día, porque aparte de tocar y de tocar bien, jugaron muchísimo con el público, hicieron esta guerra de lodo que fue súper interesante, ¿no? Súper chévere. Ese concierto, y me atrevo a decir que fue más de los VMAs, ese fue el hito, el antes y el después de Green Day, y dicho por el mismo Billy Joe, que salió, vio toda esta multitud que no estaba acostumbrado a ver, de tocarle a 100 pelagatos, a miles. Arranca toda esta energía, como había llovido, ¿no? Y él simplemente dice, me lanzaron lodo, yo cogí y también les lancé lodo, y se armó el despelote. O sea, fue una cosa de locos. No sé, la gente solo se ve una mancha café. Pero en buena onda. No, Pero totalmente. Es que eso es lo y ya diferente. no era lodo, eran pedazos Sí. de césped. O sea, era una cosa de locos. Y lo peor es que ya termina la presentación, que no paran de lanzar lodo, y él sigue hablando. Y lanzan lodo, y la gente se sube, y ya no sabes en algún momento quién es quién, porque simplemente es un... Están todos como de ellos se un ven café. como otro del público, porque son Sí. unos chicos jóvenes ahí. Tanto así que a Mike Dirnt termina la presentación y lo taclea el de seguridad. El man pierde un diente. No te creo. Y Billy, yo creo que fue así, se tiró todo así para sacarlo. Y lo que el man, me acuerdo, decía era como que al siguiente día, no había internet, no había todo, y el siguiente día se levantan y es como la presentación del año, todo era Green Day, y ellos lo ven ese momento como que su fama explotó. Mi fama explotó, sí, completamente. Ahí sí,
Por eso te decía, y quería recalcar que fue buena onda, porque obviamente en el 99 fue un desastre completo. Debería haber un buen capítulo para hablar de eso, y aquí soy un anti-Limp Bizkit, así que me pongo en el round con quien no, justamente por lo que hicieron en ese concierto. Pero bueno, el 94, digamos, había otra onda, y ellos le pusieron buena onda a esa guerra de lodo. O sea, no fue algo por pelear, fue todo lo contrario, fue súper animada. Ellos realmente se estaban divirtiendo, ¿no? Era bien chévere esa parte. Y ahí te pregunto, tu canción, saquemos Basket Case, ya. Ya. Vale, está en nuestro playlist, está clarísimo. Canción favorita de Duki sin Basket Case. Me parece vacancísima FOD. Me parece Yo también. vacancísima Something. Empiezas todo suave, acústico, y de repente es una explosión y quememos los puentes, ya no quiero saber nada de ti. Es la energía, no es la más icónica, pero en energía, a mí esa vaina yo trabajo con esa música. Pues. O sea, yo me relajo con esa música. Pero esa es vacancísima. Hoy casualmente me pasó lo mismo en el trabajo, mientras ya planificaba la grabación del episodio. Solo estaba cantando Something's on my mind. Es que es súper pegajosa, ¿no? Recontra. ¿No? Y dices, a ver, después de haber escuchado todo este disco eléctrico, de repente arranca con una guitarra acústica y no te lo esperas, pues, ¿no? Entonces dices, bueno, va a cerrar acústico, sí, ¿no? Va a cerrar acústico. le mete toda la guitarra después, ¿no? Increíble. Es súper bacán esa canción, y aparte, como para cerrar el tema del disco, había toda esta... O sea, los que conocían, ¿no? Hay una canción escondida. Y la canción escondida. Entonces, claro, tenías que esperarte 3 minutos, yo no me acuerdo cuánto era, y claro. eras ahí esperando, y de repente, unos sonidos, y Tré Cool cantando sobre masturbación. O sea, era otro nivel. Entonces, ¿y qué pasó aquí, no? Spotify nos la hizo más fácil ahora, pero había que esperar antes había que esperar esos minutos para poder encontrar la canción escondida, ¿no? Igual, ¿sabes qué? Ya como saliendo de Duki, mi anécdota con Duki, ¿no? Yo nunca lo compré. Es el único disco de Green Day que tengo, de los que tengo, que yo no lo compré. ¿Ya? Ya cuando me di cuenta, en la temporada, ¿no? Y dije, este disco esto yo tengo que tenerlo completo. Yo nunca había escuchado un disco completo. Okay. Hasta esa época. Fuimos por el Parque Urdez, ¿cuál era? People Music o algo. Compacto. Ya, uno de esos. Mi papá, así como que a mi hermana y a mí, cojan un disco. Y yo, Green Day. Y mientras yo ya estaba yendo para coger Green Day, y me demoré buscando, era la caja verde, mi hermana lo cogió. Yo no sé si le gustaba o no, pero esos momentos en que aquí lo voy a joder a este man. Y lo cogió. Y la man era la dueña del disco Green Day, y yo me compré Illusion 1. ¿Ya? Y yo tenía que ir al cuarto de la man a decirle, Préstame. quiero escuchar Green Day. Y pasaba todo el rato, quiero escuchar Green Day. Y me lo daba, sin problema, ¿no? Pero no era mío. A ella le encanta She, y de hecho la canción cada vez que la escucho me acuerdo de mi hermana. Y más allá de la letra, me acuerdo porque creo que era la única canción que escuchaba. Y yo la odiaba en algún momento. Saludos si me escucha. Hasta que un día como que dijo, toma, es tuyo. Bueno, momento glorioso, claro, y ese es el disco que con el que todavía, bueno, ya es de mi hijo ahora, ¿no? Pero no, ese fue el único que no compré. Pasó a buenas manos. Fue heredado por una nueva ocasión. Yo sí, antes de cerrar el capítulo de Duki, yo sí resalto también una que a mí particularmente me gustaba mucho por la melodía. Ahí sí me uno lo que... Porque quizás la letra era media rara, sobre una relación donde era la novia la que le pegaba a él, ¿no? Que es Pulling Teeth. O sea, esa es de Mike Dirnt. Creo que el man fue como el que más metió. Me dije, este man, ¿qué clase? Pero esa canción es increíble. Sí, es bacán. Ahí, ¿sabes qué? Te hago una mención más. Y hay un tema importante que hay que ver. Coming Clean. Ya, okay. A mí esa canción me parece muy bacana a nivel melodía, ¿no? Pero yo en esa época no entendía lo que decía, ¿no? Y el man dice como que Skeletons come to life in my closet y todo. Me tomó mucho tiempo entender eso, ¿no? Y era el tema, Billy Joe es bisexual. Y ella empezó también a explorar esos temas. Entonces, tanto así que esa canción es como un medio himno queer, así, sí, ¿no? Okay. Y esa la tocaron en el concierto. Claro, te creo, bien. La gente, yo dije, ¿cuántos conocerán?
todo el mundo la cantaba así, pero con todo. Y dije, o sea, qué regalo. Para mí fue como un regalo. Dije, Sí. qué bacán esta canción, porque el ritmo de esa canción para mí es muy bacán. Chévere, chévere, buenísimo, buenísimo. Pero mira, ¿no? Como todo, no puede salir perfecto, ¿no? La banda en general tuvo que lidiar con todo este éxito, como bien lo dijiste, se necesitaba buscar el siguiente paso post muerte de Kurt Cobain, el siguiente gran ícono así de un género musical, en este caso el punk. Y como Green Day fueron los grandes abanderados en ese momento de ese género musical, pues todo se volcó hacia ellos, ¿no? Y así como el grunge lastimosamente tuvo que vivir esas consecuencias, pues no, ellos se vestían como con lo que encontraban, y de repente lo que encontraban ya costaba 5 veces más de lo que costaba originalmente. Se hizo esta moda grunge. Lo mismo le pasó a Green Day, tanto musical como hasta en aspecto, ¿no? O sea, todo el mundo quería pintarse el pelo de amarillo o de colores, porque Trey Cool, que era el que más innovaba en ese sentido, pues lo hacía. Lo mismo, todos los temas relacionados a la onda punk de esa época. Me acuerdo que se usaba mucho esta camisa, como suéter Debajo de la camisa. debajo de la camiseta, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, como también lo usaba Billy Joe. Entonces la moda lo abrumó, y ellos sacan al año siguiente Insomniac, que me parece que es el disco que divide a los noveleros, bueno, un término muy actual, ¿no? A los noveleros de los fans leales, ¿no? Yo ese disco lo compré a ojo cerrado porque dije, lo que viene tiene que ser bueno, así que Tal cual, vamos sí. ahí, ¿no? Por supuesto, ya había salido el video de Geek Stink Breath, ¿no? Porque siempre lo promocionaban un video antes de la salida del disco. Video que por favor búsquenlo, no se lo pierdan, y no van a ir nunca más al dentista. Sí. Porque habla sobre la extracción de una muela que está en un estado terrible, y la verdad es que solo de verlo da cosas, ¿no? O sea, Y de hecho iba a ser peor. O sea, en nivel porque habla de las consecuencias de las drogas, ¿no? De cómo la droga te va deteriorando y todo. Y como que la mejor metáfora que encontraron fue eso, y no sé si terminó siendo más doloroso, no sé si peor. Pero bueno, Insomnia, que es un disco más oscuro, más agresivo, menos comercial, y tocando muchos temas anti-fama, anti-éxito. Aquí vuelvo a hacer la comparación con Nirvana, cuando Nirvana saca In Utero, un disco más oscuro, más agresivo, más antifama. Totalmente. Veo que nuevamente existen similitudes, ¿no? Entre uno y otro. Insomniac, si bien es cierto, para los que somos fans, tiene canciones increíbles, increíbles, pero al mismo tiempo son menos comerciales. O sea, ya el sonido ya dejó de ser tan amigable, ya el sonido dejó de ser tan pop punk, digamos, y pues ya te encuentras canciones, y también estamos 1 o 2 años más grandes, ya entendemos también por dónde va la cosa, ¿no? Claro. En cuanto a letras, y dices, ok, aquí tienes un Panic Song, ¿no? Tú mismo lo dijiste hace un momento, que tocábamos ya el tema de salud mental, pero ya lo veíamos de otra forma, como anteriormente como anteriormente habíamos visto Basket Case, ¿no? Exacto, y de hecho, o sea, el tema de drogas, que ellos nunca fueron ajenos a eso, Uh-huh. pasaban consumiendo algunas cosas, ¿no? Brain Stew, por ejemplo, el tema y viene el título del disco, ¿no? Billy Joe sufría insomnio, y esa canción es como lo que él sentía, ¿no? Su cerebro tostado completamente, pero tiene canciones bacanas, y a mí, por ejemplo, yo destaco una que es, a mí me gusta, por ejemplo, bastante 86. There's Ya, no return. sí, y ese 86, ya obviamente, nuevamente, me lo enteré en el camino después, habla sobre el tema de Gilman Street, que los botaron de ahí, los desterraron, y 86, lo entendí cuando fue a Las Vegas, y que Ya. decían que los mafiosos decían como que 86, como que mándalo 8 millas afuera y 6 feet abajo. 6 Feet Under, sí. Ya, 86 es como que ellos quedaron enterrados para los de Gilman Street. Ok. Y no hay regreso, lo que tú dijiste antes, Ujú. o sea,
o la pegamos, no hay más. Entonces ellos decían, no hay Return from 86, ¿no? Correcto. Entonces, pero el ritmo es bacanísimo, No Pride también es bacán. Sí, a mí me gusta. Esa canción me parece muy bacán y un ritmo, y claro, también el desprecio a ellos mismos, ¿no? Sí. O sea, muchos de esos temas quedan muy marcados. Aquí ya está Armitage Shanks. Claro, que ellos hacen esas previas, no tenían ni habían anunciado un segundo, ni eran famosos del primero. Ni eran famosos, pero ya lo pusieron. Sí, lo arranca, si mal no Ahí se arranca, arranca. claro, por supuesto. A mí me gusta Walking Contradiction, me parece que es el cierre perfecto a un chico que tenía en ese momento 22 años y que estaba con muchas cosas en su cabeza. Pero muchísimas cosas en su cabeza. No podía lidiar con este tema. Entonces, es un walking contradiction, literal. La letra lo dice mucho ahí, ¿no? Sirvió, vendieron, pero sí creo que a nivel comercial tuvo menos éxito que Dookie, largo, pero igual sirvió para que ellos se siguieran manteniendo y sobre todo para que ya pudiéramos hacer ese corte de fans leales. Ojo, Sí. hablamos de Nirvana, pero sabes que también The Offspring tuvo una situación similar, porque después de Smash sacan este Ixnay on the Hombre, Sí. que no es un disco. El más comercial, pero es muy bacán. No, por supuesto, es lo mismo lo que te digo. Pero separó también a la Pero gente que los iba a seguir. Separó a la gente que lo seguía. De The Offspring después podemos tener Claro. algunas diferencias con lo que hicieron después, cuando capaz que ellos dijeron hay que comer. Claro, sí. y sacaron algunas cosas un poco Se más fueron muy comerciales. de lleno a otros Sí. lados, pero... Pero digamos que hasta ese momento la situación era muy, muy similar. Ya Rancid también se quedó un poco atrás. Bastante atrás. Sí, pero- bastante atrás. Y un Outcome the Wolf, ese disco es para escuchárselo también. Arrancas una y termínatelo. Sí, es increíble. correcto. Fue gran grupo también es Rancid. Pero se empiezan a quedar quedan. atrás y ellos siguen quedando ahí todavía como a la batuta, ¿no? Pero ya se veía algo diferente. Estos manes no van a durar mucho. Quizás era lo que decía la gente, pues la pegaron al primero, el sophomore, como se dice en Estados Sí. Unidos, el segundo más o menos, capaz que al tercero ya no llegan. Es que les pasó algo, el que yo digo a veces, el efecto Shyamalan. Hace sexto sentido y a dónde te vas. Y que yo soy fanático de Unbreakable y Signs. Sí. Y Unbreakable me parece una película que no la han valorado lo suficiente. Pero ese efecto, como que llegaste a Dookie, hiciste para mí es un masterpiece así de su género. Que de hecho no lo hemos dicho, pero más allá del punk, lo catalogaron como pop punk. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces a ellos lo hacían a un lado ya de por sí, ¿no? Pero Nimrod es muy bacán, pero ya, nuevamente, ¿no? Te separa y ya te quedas. Yo al comienzo sí dije como, oye, ¿y? Como, ¿dónde está ese Basket Case? Y de repente los volví a escuchar y dije, pero está muy bacán este disco. Claro, O sea, ya en Insomniac ya no había Basket Case y en Nimrod, que es el que vamos a hablar ahorita, que salió en el 97, ni de broma. Pues. No, es más, ya aquí ya sale una canción acústica y dices, pero la pegaron, pues, ¿no? Claro. Porque dices, a ver, esta acústica no es FOD, esta acústica es un himno. es un himno. ¿No? Y Good Riddance es un himno, una canción que, chuzo, le he escuchado a algunas personas decirlo, quiero que me la pongan en mi velorio, porque es una cosa increíble realmente, ¿no? Es una maravillosa letra, Time of Your Life, y te insisto, ya siento que Jackie Billy Joe ya se consolida como un gran escritor y compositor, ¿no? Totalmente, y Nimrod, sí, nuevamente, es otro, para mí es un segundo hito. Ellos experimentan ya aquí, y yo, que te digo que este es mi primer grupo en el que me metí de lleno, era mi tercer disco que me lo escuchaba completo. Uh-huh. Y como que siento que a la medida que ellos experimentaban, yo también aprendí. Por el comienzo como que, bueno, no todas, pero hay canciones que dices, ¿y esto? ¿Por qué tocan esto? Pero como que empiezas a crecer con la banda. Y yo me di cuenta que qué bacán que se metan en otras cosas, ¿no? Y arrancas con un nice Guy Finish Last. From Hitching a Ride es una canción hecha para los estadios, pues. Para ir a reventarla. Y tienes un Time of Your Life, que al final del día es un tema de una ruptura del man, pero claro, el arte, ¿no? La gente lo interpreta como Sí, la gente lo quiere, interpreta como el final de una vida, claro. Y como el man mismo dice, lo usan en graduaciones, matrimonios, Sí, velorios. funerales y algo más.
pero yo lo escribí porque terminé con una pelada acá. Pero qué bacán, ¿no? No, es que trasciende. La canción si la sientes, o sea, es súper emotiva, tiene los arreglos de cuerdas que son increíbles, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que ya el grupo pasó la etapa, ya no es solamente el grupo de punk, sino puedo hacer más cosas. De hecho, tú mencionaste la primera canción de ese disco, si no me equivoco, es Hitching a Ride. Nice Guy Finish Last. Ese es el primer single. La segunda el single como Sí. el que promocionaron. Sí. No, Nice Guy Finish Last también, porque salió en una película Ok, que es con James Vanderbeek. es una canción espectacular. Sí. Y es un himno para de generaciones también, porque los buenos siempre terminan últimos. Claro. O sea, Aquí no incentivamos a hacer trampa, pero Green Day sí lo hace, así que, y la canción es buena, así que lo vamos a seguir. y el disco al final del día, o sea, Billy Joe aquí yo creo que ya demuestra lo que puede escribir, se pone más personal, Redundant, que me parece Redundant increíble. Buenísima. Y ahí hay que buenísima. verla con el video, ¿no? El man habla él se casó súper joven, Ujú. con una man que conoció en uno de esos conciertillos ahí, creo. Y habla sobre lo redundante de una relación al pasar de los años, ¿no? Y el video es todo como muchos personajes haciendo cosas repetitivas, pero ya le empieza a poner también más de su vida, digamos, matrimonial o en pareja, que lo otro era, soy un pelado sufriendo por acá solo, ¿no? Correcto. Entonces empieza también a consolidarse como él escribe, y aparece también no creo todavía himno, pero King for a Day, que es como ska, las trompetitas, y habla de este niño que le gusta vestirse de mujer, pero a mí me parece que esa canción es la más extraña del disco a nivel de que, ¿por qué está aquí? Pero es una de las más bacanes. Y es de las más animadas y en vivo es un momento como de corte, ¿no? Del setlist, que salen ahí sale el conejo y empieza a hacer relajo. Que a veces es tre cool. Pero, por ejemplo, King for a Day en el disco en vivo de Bold in a Bible, esa de King for a Day, que hacen como un quiebre y empiezan a tocar Shout. Sí. Y después hasta meten algo de Monty Python. Creo que es una de las mejores versiones de esa canción, y en vivo solo me imagino lo que fue vivir eso. No, increíble. Bullet for a Bible fue un DVD. Yo lo tengo también, ese concierto. Me da risa mi hermano cuando lo veíamos, mi hermano Julio, ¿no? Decía, ¿cuántas veces dice England de este tema? Pero le digo, es la forma como él motiva a la gente. Él es un entertainer, pero de primera en vivo, ¿no? De primera. Y como alguna vez leí, me acuerdo, decía, él canaliza su Freddie Mercury interno. Es más, es el Leo. Sí. De hecho, en Saviors, ahorita se me va la canción, pero mete ese sonido. Pero los hits de Green Day son hechos para el estadio. Sí. Son para vivirlos en vivo, y ese era un pendiente que yo tenía, y lo iremos conversando. Es una energía Sí. impresionante, sí. Como dijimos, la expansión creativa, ya dejamos de ser una banda punk californiana, ahora somos un grupo serio de rock. O sea, podemos tocar muchos estilos y nos sale bien, que es lo más importante, ¿no? O sea, Lo pegaron en todo sentido en ese disco. Sí. Nimrod fue un buen comeback después de Insomniac. Luego en el año 2000 ellos sacan Warning. Warning es de esos discos que tú dices es un disco que la gente apreció tarde, ¿no? O sea, demoró en apreciarlo y ahora se ha convertido, está cumpliendo 25 años y han hecho toda una salida no solamente de volver a sacar el disco con otras versiones, sino también pues mucho material con respecto a esa época, porque la gente le agarró un cariño importante, ¿no? Porque en ese momento, bueno, también tenemos que ponernos en la época, ¿no? Estábamos todavía en una etapa juvenil, y como que veíamos a Green Day como nuestro grupo juvenil, ¿no? O sea, claro, totalmente. Entonces me sacan un disco no experimental, es un disco diferente, donde el punk de repente, claro, si no digo que desaparece completamente, pero sí se aísla, ¿no? Se diluye. Y como dices, pop, folk, pero aún así, y yo me acuerdo, lo escuché y dije, esto suena también más diferente de lo que era Nimrod en su momento. Uh-huh. Y
pero como que se fue cocinando lento. Sí, sí, Poco sí. a poco me fue gustando más. Pero obviamente hay otro himno, ¿no? Minority. O sea, de ahí sale Minority, que otra canción hecha para el Otra concierto. canción en vivo es Y el increíble. video es increíble. Y para mí ese es otro hito en la banda porque es como sus primeros pasos en los statements políticos. Ujú. Ya habla de ser diferente y de salir del rebaño, que si mal no recuerdo, la seguía la última canción que es Macy's Day Parade, y habla sobre el consumismo y todo, temas que los vamos a ver más adelante, ¿no? Ujú. Entonces ya empiezan ellos creo también a encontrar qué es lo que quiero decir en mis ¿Hacia dónde voy? canciones. Exactamente, sí, ya cambió la... Bueno, estamos pasando muchas etapas de vida de Billy Joe, o sea, y te diría que prácticamente crecimos a la par de lo que Sí. crece él, porque si él en el 94 estaba con 17, 18 años, y nosotros quizás un poquito menos, pero digamos que generacionalmente estábamos viviendo lo mismo, Algo ¿no? similar, sí. Entonces, entra esta etapa del 2000, como tú bien dices, de una forma política, ya empiezan a tocar temas políticos que también nosotros, al mismo tiempo, también los empezamos a ver también en nuestro país y cosas que veíamos del mundo, ¿no? Entonces, sale Warning, sale Minority, Waiting, que es una Muy buena canción. buena canción. Y Macy's Day Parade, que exactamente como tú lo dices, habla sobre el consumismo, ¿no? Justamente haciendo alusión a este parade que se da todos los años en Thanksgiving, allá en Claro. New York. Eh, la gente ahora lo dice, no podía haber American Idiot sin este paso. Warning. Sí. Sin Warning. Totalmente Sí. de acuerdo y era el paso necesario para que ellos se encuentren. Como dices, con el tiempo la gente lo apreció. Que bueno, me parece un buen disco. No es el que más regreso, pero tiene esos hits. O sea, hay sus 4 o 5 canciones que hay que regresar obligatoriamente. No necesariamente a todo el disco, pero ahí está parte del esqueleto de lo que Del es esqueleto de lo que vendría después. Por ahí sacaron International Super Hits, que fue una compilación ya de los éxitos desde Kerplunk, o el anterior al Kerplunk, 1039 parece que se llamaba, hasta Warning, con un par de canciones adicionales ahí que habían sacado. Me parece que María es... que María, Pop Rock and Coke y Jason Andrew Relbach, Jar. Ajá, Esa canción es muy bacán. Bueno, a mí María me gusta mucho. ¿Sabes qué? Las 3 me parecen súper bacanas, pero la de Jason Andrew me parece increíble. Y Sí. ahí el dato curioso de esa, cuando me enteré así, fue el momento que me explotó el cerebro. Este man el guitarrista Tom DeLonge, de Blink, El de Blink, tratando de hacer el riff de Jar. Ajá. No lo hace bien y ahí nace el de What's My Age Again, Ah, no te creo. a partir de haberlo tocado mal. Yo así cuando escuché eso dije, es que la influencia va por todos lados, sea como sea, pero me pareció súper bacán, ¿no? Y justo 2000 de Warning y por ahí, mira que creo que no sé si le afecta, pero la gente que quería todavía estos ritmos rápidos, ya en el 2000 ya estaba Ya estaba Blink arrancando, Arranca ¿no? Blink. Entonces creo que hubo una fuga. Yo de hecho también en paralelo lo empecé yo ya había escuchado los discos anteriores, pero me fui también por ese lado. Entonces ya tenía a Offspring también y a Blink. Eran los 3 que escuchaba. Correcto. Pero bueno, ya Offspring estaba con esta mezcla más comercial, digamos. No le vamos a hacer daño a Offspring. Pero tenía, sí. fuera de esas, tenía también algunas que todavía Por supuesto. sonaban bien. Dentro de sus discos sí te ponían 2 o 3 canciones que eran todavía del estilo anterior y sonaban bien, pero ya estaba mucho más... Sí. A mí me dio pena cuando escuché Americana, no sé, no me... Americana sí fue un poco doloroso en algún Sí. momento. Ahora las disfruto, ahora las escucho ¿Sabes qué? tranquilo. Pero en ese momento fue como que, ¿qué pasó aquí? Ni con King for a Day, que es un quiebre, me pasó eso. Sí. Sí, pero sí, ya empezó sale Blink, y sale Blink pelados, También. ¿no? Con este ritmo, como tú bien dices, rápido, y pues ya Green Day estaba entrando en otra onda, ¿no? Entonces ellos se toman 3 años y en esos 3 años pues graban, perdón, 4 años, pues sale en el 2004 American Idiot, para que la gente conozca
estoy seguro que sí conocen American Idiot, pero lo difícil, a ver, sí es difícil crear un álbum, ¿no? Y aquí vamos a ponernos un poco filosóficos, ¿no? Sí es difícil crear un álbum que tienes 12 canciones, 13 canciones, ¿no? Sobre diferentes temas, ¿no? Quizás con algún concepto general, pero con diferentes temas. Imagínate crear un álbum, un disco que tenga una historia completa. Un concepto. Un concepto. Pero no es la historia, es ¿no? la historia, sí. Es una locura, ¿no? Ahí yo solamente hasta esa época, y ahí te doy la palabra, yo hasta esa época solo conocía grupos que lo habían hecho de Who, para irme, y me estoy yendo 3 décadas atrás, con Tommy y con Cuadrofonia, que eran estas rock óperas. Entonces, para mí no era algo completamente diferente ver cómo puedes crear un disco que de la primera a la última canción están todas conectadas. Entonces, y tienes 2 canciones que duran 9 minutos y que tienen diferentes partes, ¿no? O sea, es un rock ópera, ¿no? Y totalmente diferentes, ¿no? En estilos. Porque, claro, completamente diferente en estilos, porque cambia completamente la forma de tocar, la haces más lenta, le pones claro, más rápida. Es vacancísimo, realmente. Esa época, internet ya estaba como agarrando fuerza, habían foros, no había lo que hay ahora, no sé, y ya se habló en algún momento inclusive de que ellos se podrían separar. Y ahí hay el dato también de este disco Cigarettes and Valentines, que ellos ya lo habían preparado y se robaron los master tapes. Yeah. Y teóricamente por ahí en algún momento alguien encontró algo, pero ahí quedó ese tema y como que les botó todo el trabajo al piso. Y ahí viene... Los agotó mentalmente. Los agotó, pero ahí la pregunta que creo que Billy Joe le hizo a Mike fue, como que ¿estás contento con lo que haces? ¿Estás contento con ese trabajo que hicimos? No. Y como que deberíamos seguir. Y me acuerdo cuando yo escuché eso, dije, ¿qué? O sea, Warning no fue malo para que pase esto. Sí, y eran rumores, pero eran foros, creo que salían. Pero ahí fue el momento que dijeron, no, o sea, como nos vamos a agarrar de aquí, no nos vamos a ir. Y empezaron a trabajar en American Idiot, en esta ópera rock que dices que no es nada fácil, y entiendo se inspiraron en David Bowie, Queen, Beatles, un poco de... Es muy, muy impresionante porque, bueno, la historia... no quedaríamos mucho tiempo hablando sobre la historia, pero bueno, básicamente habla sobre 2 personajes, que no, Jesus of Suburbia y Saint Jimmy. Su alter ego, exactamente. Y What's Her Name. Y What's Her Name, que es la chica. Correcto. Y pues es un tema basado en post 9/11. Tiene antiguerra completamente. Aunque dicen que no, pero anti-Bush completamente también se estaba dedicado. Totalmente, de frente sin decirlo. Sí, de frente sin decirlo. Canciones increíbles. La verdad es que yo podría escuchar Jesus of Suburbia los 9 minutos y no me canso justamente por estos cambios que tiene de cada canción, ¿no? Y ojo, nunca salió el video, pero Homecoming es del mismo estilo también, ¿eh? Homecoming es genial. Otro disco que tengo que escucharlo completo. Lo escucho separado cuando escucho Greatest Hits o Live. Sí, correcto. Pero hay que escucharlo completo porque, es más, se unen algunos tracks muy naturalmente. Y arranca con el single de American Idiot. Creo, o sea, te atrapó en un segundo y como dijiste, volvió Green Day, pero volvió como por 1000 en más grande, mejor, sonidos impecables. ¿Qué está pasando aquí? Sale American Idiot, pega inmediatamente, la gente se vuelca a comprarlo, entre ellos yo. Por supuesto. y de repente tengo el disco y me digo, aguanta. Pues yo también soy de escucharlo completo, ¿no? O sea, yo lo he dicho en algunos programas, pero siempre es bueno recalcarlo. Escuchen el disco completo. Sí. Del que sea, no importa. Pero en este caso, en el de Green Day, porque digo, a ver, pero Saint Jimmy, y me lo vuelven a nombrar más acá a Jesus y What's Her Name. ¿Qué está pasando aquí? Pues claro. no entendía lo que... Entonces, obviamente, como tú bien dices, estaba el tema de internet saliendo, digamos, ¿no? Y en las búsquedas encuentro que era una historia completa, ¿no? De entrada hasta el final era
era todo completo. Digo, no, esto es una maravilla. Vuelvo a leer todo de nuevo. Vuelvo a leer, claro, vuelvo a leer todo de nuevo para entenderlo, ¿no? Es claro, y ahí tienes, si bien es cierto el disco puede ser todo clásico, todas las canciones, Sí. ¿no? Nombremos, para comenzar, nombremos los videos, ¿no? Bueno, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, también todo el mundo, Himno de la época. himno de la época, Holiday. Genial. A mí me encanta porque cuando voy en el carro, tenemos cada uno tiene como su canción favorita con mi esposa y mis hijos, y entonces Holiday, por ejemplo, es de mi esposa, y dice de una, no, pon Holiday, no, escuchemos. Todo. Espera que llegue. ya llega, sí, ¿no? Wake Me Up When September Ends una locura. es Es una locura, y cuando te enteras del significado, ¿no? Dale. Te llega, o sea, el tema, Dale para que el conozcan. tema del papá, de que muere un septiembre, él creo que tenía como 10 años, el papá para esto era tocaba en una banda de jazz, toda su familia era muy musical, él como que tenía una relación muy cercana en la poca edad que tenía y le afectó un millón. Entonces cuando escuchas esto y lo que le dijo a la mamá, ¿no? Levántame cuando termine septiembre. Uh-huh. Ya de por sí te golpea, ¿no? Y en el momento que a mí me tocó ir, ya obviamente ya pasado los 40, y vuelves de repente a escuchar, y es como que un golpe en el corazón, pero seco, ¿no? Y por ejemplo, creo que Boulevard of Broken Dreams y Wake Me Up son de esas canciones que la han repetido por millones y millones de veces, Y no aburren. pero no me aburren. Exacto. La única canción que como que me gusta, pero no la quiero escuchar tanto, porque Brain Stew, porque la reventaron tanto en Godzilla que en MTV ya no quería saber nada de esa canción. Y ahora en los últimos años como que ya entré volvió, en paz. volvió. Pero esas ahí les han dado demasiado No, duro. sí, por supuesto. Igual que Time of Your Life, y no se cansa. No. O sea, no te vas a cansar nunca de eso. Aparte, Wake Me Up tiene un video que está hecho como película, ¿no? Total, o sea, que es sí. de una pareja donde él se va a la guerra y Alineado al concepto, alineado a al la historia concepto, del correcto. disco. Entonces, mucho mensaje político aquí. Aquí sí, Sí. ya nos fuimos Cargadísimo. de cabeza al mensaje político emocional, como estaba hablado en el tema de la muerte del padre. Vuelve la gente de 20 y algo de años a hacerse punk, ¿no? O sea, como tú ahorita que estás con la camiseta de American Idiot, me pasó lo mismo. Volvimos a meternos nuevamente en la onda punk y dijimos punk is not dead. Otra vez volvimos. Entonces, si bien es cierto ya con otro significado, pero no dejaban esas raíces, ¿no? O sea, sí es un disco que tiene sus cosas, Sí. sus cosas punk bien marcadas ahí. Y ahí vino, que todavía no le termino de entender, creo, pero también esta onda emo. Y también la onda Y allá Billy Joe con su delineador y todo. Y de hecho, este disco para mí, viene el tema que lo dijeron en alguna entrevista ellos al inicio del año, que son una banda, se dieron cuenta que son una banda intergeneracional. Cuando en un concierto empezaron a ver a los padres con los hijos pequeños, no padres grandes, ¿no? Que fue mi caso. Uh-huh. Pero yo siento que Dookie despertó a una audiencia y American Idiot volvió a despertar, o sea, los que seguían, los que volvieron aquí es donde yo a reintegrarse, pertenezco, sí. y hubo una nueva generación pues, que de menores a nosotros en ese momento que fue su ingreso a Green Day, fue American Idiot. Y así como Green Day le abrió la puerta a grupos como The Offspring, como Rancid o como se me fue. Blink. Me olvidaba de Good Charlotte, que es otro grupo que también le hace mucha referencia a Green Day en sus entrevistas. Ellos dicen Sí. que si no fuera por Dookie, ellos ni siquiera hubieran salido. De hecho, Good Charlotte, My Chemical Romance en ese tono emo. Pero ya ahí va, eso te iba a Pero decir, ellos fueron como los siguientes. en la siguiente tanda. Correcto. Y si nos vamos más allá, Billie Eilish, no sé, Sí. ¿cómo se dice? Ella también, o sea, su inspiración así, o sea, ¿quién eran sus ídolos? Green Day, o sea, ellos tocaron a media industria ahí en esa época, ¿no? Exactamente. Y justo te iba a decir que venía esa segunda camada con My Chemical Romance y ahorita yo ya no era tan seguidor de... Hay uno que es con Fat, puede ser. Fatboy, no es Fatboy Slim. Hay Yellow Card Racer, algo. Ellos Sí. también tenían influencias de Sí. ellos.
Bueno, All ya. Rejects, hay bastantísimos. All American Rejects, sí, correcto. Hay algunos realmente. Ellos vinieron en esa segunda tanda. Yellowcard. Gracias a American Idiot, o sea, los relanzó completamente, giras mundiales, todo el mundo hablaba de American Idiot y todo el mundo ya le dio mucho respeto a, si ya se lo había ganado, pero a ver. Pero lo consolidaron. Consolidado. O sea, ya fue como que esto no fue casualidad. O sea, hiciste una ópera rock, pues no, Claro. O sea, no es que ya ahí entras en palabras mayores, porque insisto, o sea, hasta esa época óperas rocks solo se le había escuchado a The Who. Y si alguien se conoce otra, por favor me corrige con mucho gusto, pero yo puedo decir lo que yo sabía hasta ese momento. A The Who le había escuchado dos, que después Green Day ya vino a hacer otra, ya lo vamos a hablar, pero hacerlo es difícil, pues tienes que hacer todo el concepto del disco basado en la misma historia, entonces es complicado. Es complicado y cada canción se sostiene por sí sola. Exacto. O sea, la puedes escuchar y no, o sea, y son ritmos diferentes, o sea, funciona junto, funciona separado, te transmite la tristeza, por ejemplo, a mí me parece lo máximo Saint Jimmy. Increíble. Y como es el alter ego, y es este man transformándose en este alter ego rebelde, tú lo sientes, y de una, te inyectas de esa energía, o sea. Pero a mí me gusta más la segunda parte de Saint Jimmy, cuando como que baja y vuelve a regar, My name is Saint Jimmy, esa parte me parece vacancísima. Sí, Qué bacán. Es súper bacán, las canciones de la chica, cuando She's a Rebel y todo, cambian el tono. Y no Give Me Novocaine. Increíble. O sea, todas realmente es un solo producto. Es una gran composición de Green Day. Viva American Idiot. Salud por American Idiot. Salud. Ahí está. Mira que incluso demoraron hartísimo en su siguiente disco, porque pues fue todo el fenómeno esto, se hizo hasta una obra de teatro ganadora de premios, ¿no? De premios, algunas veces salió Billy Joe de Saint Jimmy. Sí. Hubiera sido increíble ver eso. Estuvo en Broadway justamente la obra American Idiot, porque fue tanto el fervor que causó que pues pegó por todos lados, ¿no? Luego en el 2009 ellos sacan otro disco de la misma onda, ¿no? Opera Rock, 21st Century Breakdown. Otra historia, quizás un poco más teatral. No tuvo el mismo impacto y como cultural, por así decirlo, del tema político y musical tampoco llegó, a pesar de que he escuchado que algunos lo consideran mucho mejor que American Idiot. ¿Sí? A nivel producción y todo. Okay. En mi caso prefiero American Idiot, pero es un disco súper sólido y chévere escucharlo completo también. Aquí voy a unir un poco el tema de en vivo que los viste, porque el primer single de este disco se llama Know Your Enemy, y es una canción, yo los he hecho ver a mis hijos en los conciertos en videos, tú que estuviste ahí de primera mano, pues los puedes contar que es increíble la vibra de esa canción en vivo, ¿no? Que es cuando hace subir a una persona a cantar. Lo hacen todos los conciertos y es una cosa, no importa si canta bonito, canta feo, tienes que gritar Give Me Revolution, pero a todo pulmón, ¿no? Yo te digo que la chica que la subieron ahí, pero te lo sabes, hermano, pero te la sabes, así 3 veces, así, te la sabes. Y le van, sí, porque están en las pantallas, ¿no? Es que no vas a decir no, pues no. Oye, la pelada la rompió. ¿Ah, sí? O sea, dejó todo, los pulmones los dejó ahí arriba. Y la gente, o sea, tú sentías, es que tú ves eso y te sientes tú estando ahí encima, supuesto, ¿no? Y la gritas más. Y el man, o sea, a mí me parece increíble porque te sabes 3 acordes, aunque sea, suben otros conciertos, ¿no? Y suben a pelados a tocar la guitarra. El tema, y ya metiéndonos en los conciertos, como te digo, hay temas que son hechos para mí al estadio, ¿no? De hacer en vivo. Pero Billy Joe es un performer, lo que hablábamos, ¿no? Y ese man, entre canciones,
hace interactuar al público, los aplausos, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, todo, o sea, nunca paras de estar en actividad en ese, y tienes obviamente los altos bajos dependiendo de las canciones, pero para mí yo siempre digo Holiday y con la pirotecnia, bam, bam, y se prende todo, luces, fuego y todo. Hitching a Ride, se sumó para mí el Saviors, ya hablaremos ahí, Bobby Sox, me parece que para el concierto la gente la gritaba con todo. Entonces, yo sí recomiendo siempre el Bullet in the Bible y el otro más adelante, Awesome as Fuck, que es el otro disco en vivo, que tocan hasta canciones del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Pero yo cuando escuchaba Bullet in the Bible soñaba, ¿no? Quiero ir. Algún día, porque ese disco me lo transmitía esa energía. Sí, mucha energía. Y cuando estuve ahí, lo único que voy a decir es, no decepcionó. Y obviamente, como dijiste, fui con mi hijo y la experiencia, o sea, yo esperé 30 y pico de años para ir y le digo, tú de 11 años ya estás ahí, o sea, te la sacaste fácil, pero le digo, fue, o sea, piel de gallina, saltamos, suena como tú lo escuchas en el disco y obviamente le meten todos sus adicionales, pues no decepciona, ¿no? Y creo que eso los marcó mucho porque la conexión que ellos tienen con el público. Completamente. Ellos tienen que, o sea, más allá de que la gente va de por sí motivada, ¿no? Ellos sí le impregnan esa energía a la gente. La gente está, o sea, tú sales súper hype de un concierto. O sea, tienes que ir a relajarte. Tomar una agüita valeriana para poder dormir. Oye, el corazón, o sea, todo así. Y tú ves, y lo veía, ¿no? Al lado mío, yo estaba con mi hijo de 11 años, al lado estaba un señor con la esposa, el hijo 17 tal vez, y el otro hijo también 10, 11 también como el mío. Muchos niños, pero de nuevo, la banda intergeneracional, veías de todas las edades. Y la gente pasándola bien. Divertida, eso es lo importante. Qué bacán, qué buena anécdota, y qué bueno que habías podido hacerlo con tu hijo, ¿no? Súper chévere. Sí. Ahora tu segundo hijo te va a pedir también. Chuta, ya este año ya se nos pasó, pero toca el siguiente. Pero bueno, qué bien, qué chévere por eso. A ver, no hablo mucho más de 21st Century porque realmente no, como te digo, si bien cierto, los consolidó. La gente igual le tuvo mucho respeto a que hiciera otra ópera rock. Pero no tuvo... Ahí yo personalmente recomiendo Static Age. Me parece que es muy bueno. Es una de las mejores canciones. Me atrevo a decir de Green Day, la verdad. A mí me gusta mucho, pero bueno, pues ya son gustos de cada uno, la verdad. Quizás podría decir de una de las mejores canciones de esta nueva, de la segunda parte de Green Day, ¿no? Sí. Es increíble realmente. ¿Qué pasó del 2011 hasta la actualidad? Ellos se han mantenido. Ellos sacaron primero en el 2012, me parece que se volvieron un poquito locos con la creatividad. Para comenzar. Se les fue un poco de las manos. Sacaron un disco triple, ¿no? Que se llama 1, 2, 3. ¿No? Haciendo alusión a Trekul. Me parece que se les pasó un poco la mano con la creatividad. De hecho, es una parte en la que Billy Joe particularmente estaba con algunos problemas de drogas. Está la famosa presentación esta en el iHeart, donde hizo todo un problema porque le habían dicho que faltaba un minuto y la verdad que pasó a Justin Bieber. Para darle paso a Justin Bieber. Ahora, la verdad sí era una falta de respeto. Sí, total. Completamente, o sea, se equivocó. Pero el man perdió, digamos. Pero el man perdió y sobre todo después de eso tuvo que internarse. Sí. Y ¿sabes qué la pasó mal? No fue una rehabilitación fácil la que tuvo. De hecho, me acuerdo que hubo una presentación de Alanis Morissette en un programa, no me acuerdo exactamente no me acuerdo si era de Fallon, pero de alguien. Alanis Morissette cantó una versión acústica increíble, por cierto, no sé si la has visto. Si no la has visto, no. Y a la gente también que la busque, de Basket Case. No. Pero increíble acústica. Y ella había dicho que estaba dedicada a Billy Joe porque sabía que él estaba pasando un mal momento en rehab. O sea, por eso te digo, no la tuvo fácil. Sí, o sea, de hecho, se pegó una buena engordada también. Sí, claro, se le notaba. Se le notaba muy, muy claramente que estaba... no la estaba pasando bien. O sea, no fue
No fue un tema de, ya entro y... Claro, no fluyó. No fluyó. Claro, él estaba en el tope de su fama. De hecho, antes de entrar a esa época, digamos, en la que entramos, ya tenía hasta juego en Rock Band, pues. O sea, en un Halloween hicimos sesión Rock Band disfrazados, Sí, pues yo claro. estaba con la camisa negra y la corbata roja, pues. O sea, los manes llegaron ya a un estatus y, claro, se le tiene que haber... Bueno, él siempre consumió. Sí, pero se le pasó la mano. Y en 1, 2, 3, como tú dices, tal vez influenciado por eso, la creatividad se le fue a las manos y a una mención rápida. La creatividad de este man va por los cielos. Ujú. Y él tiene varios grupos. Entonces tiene este Gunpowder, no, ahorita no me acuerdo el nombre, que salía Jason White, que es el guitarrista que los acompaña en el tour. En estos 3 discos él estuvo ahí como integrante oficial. Ok. Y es un estilo. Él está ahí, Billy Joe. Están los Foxboro Hot Tops, Ujú. y que es un garage rock que es entretenido escuchar, pero nada del otro mundo. Y tiene uno de Network, que cuando me enteré de eso, o sea, un New Wave, que por ejemplo Blink explora bastante esa vaina. Pero, o sea, yo no me pongo a escuchar eso, ¿no? Hasta el Foxboro, los de Foxboro te los escucho, pero ese ahí no. Y yo creo que mucho pasó que se mezcló como Green Day y Foxboro, porque Foxboro Hot Tops son ellos. Ajá. Y se mezcló como que eso. Y se diluyó un poco toda esa producción, toda esa experiencia que tenían. De hecho, hasta creo, no me acuerdo si eran estos, la voz de Billy Joe usa mucho como sintetizador. Sí, está, la se- voz se de Billy escucha, Joe es sí. lo que, o sea, fuera de la energía, a mí es como que me relaja eso. Correcto, sí. correcto. Y lo perdimos. Ahora, ¿qué pienso a veces cuando las pocas veces que lo escucho? Pudieron haberlo, en vez de ser la trilogía y discos separados, pudieron haber, porque hay unos por ahí que valen la pena y tal vez meterle un poquito mejor producción. Porque creo que es en el 2, hay Kill the DJ. Pegajosísima porque ya se me pega, pero es como un dance punk. Sí, o sea, correcto. ¿dónde estás experimentando? ¿No? O sea, y el 3, que supuestamente era como un homenaje a Tre Cool, malísimo. Sí, no sí, tiene, sí. no tiene, a mí ese sí, hijo, me parece malo. Ujú. Y lo escucho, ya, si lo pongo de fondo, pero prefiero escuchar como las sueltas, ¿no? Entonces creo que puede haber sido y entiendo, claro, fuera de que era un disco difícil de promocionar, entró a rehabilitación y ahí quedó toda media. Y ahí quedó todo, botado. sí, todo botado. De hecho, en uno está Oh Love, que parece Buenísimo. increíble, muy buena canción esa. Y ese está en el segundo en vivo. ¿Ah, sí? Si mal no recuerdo, es Ya. bacán. ¿No la Ese tocó es en Liva? No. No, ese Ah, no. ya. La única sorpresa fuera de fue Coming Clean. Ah, ok. Sí. Chuzo, Sí, a mí esa sí me... Sí, bueno, salió afortunadamente de estos problemas que tenía y de ahí vinieron una seguidilla de discos con periodicidad, ¿no? 2, Sí. 3 años que sacaron Demolicious, Revolution Radio y Firefall Motherfuckers. Firefall Motherfuckers. Pero este Firefall y también sacaron uno de No Fun Mondays, que es uno de covers, Pero ¿no? ese es solista, Billy Joe. Pero dice, bueno, si Con tú, los hijos. si tú lo buscas en Spotify, dice Billy Joe and Green Day. No sé si habrán tocado O ahí. sea, yo, mira, para ir en orden, Demolicious, demos, y Ujú. demos de 1, 2, 3, entonces No yo era Demolition precisamente- lo lo pasas. paso. Revolution Radio tiene unas canciones bacanas. Ese es un buen disco. un Bang disco Bang, bueno. que es una buena canción. Bang es increíble, y ahí tiene 2 canciones que para mí son como totalmente diferentes, que es Still Breathing y Ordinary World, que es como la balada acústica y todo, que de hecho en una compilación, God's Favorite Band, la hace con una cantante de country, que dicho Ok. sea de paso, Billy Joe como que, no me acuerdo quién de la familia algo tenía con el country, y a él le gusta eso, él creció con eso, y tiene un disco con Nora Jones, de te country. Lo escuché nuevamente, digo, la voz de este man es bacán, pero no es mi estilo, no es mi Ok, género, ¿no? ok. Entonces, chao, ahí me quedé. Pero esa canción me parece súper bacán, pero pasó sin pena ni gloria. Ok. O sea, no hizo mucha huella. De hecho, no es que tocaron en algunos conciertos pasados. Y el No Fun Mondays, hasta donde yo recuerdo, era él, porque En fue pandemia, pandemia, y sí. lo tocaban en el garaje, creo, con los hijos. Ah, ok. O sea, yo lo veo, o sea, me parece que sí hay un video El del primero. de Magic Monday, me parece que justamente. Magic Monday y I No, Think Manic We're Alone Monday. Now. I think we're alone. Esa versión me Que parece de Tiffany era eso, ¿no? genial, sí, genial me parece esa canción. Pero bueno, de ahí sale Buen cover. el último con el que están haciendo esta gira, que es Saviors, que creo que volvieron bien, ¿ah? La verdad es que es un disco sólido, es un disco
un disco ya propio, ya también de su madurez. Estamos hablando de Sí. personas de 50 años, básicamente, y que no está mal tener 50 años. Por supuesto. No tenemos todavía aquí, pero, pues, Estamos encaminados. pero vamos por allá. Pero es un buen disco, ¿no? Mira, yo, me doy un paso hacia atrás, Fire of All, Garage Rock, de nuevo, creo que se les mezcló el Foxboro Hot Tops de Ya. nuevo, pero ahí hay una curiosidad para mí. Mi hijo, si le digo, ¿cuáles discos te gustan? Es American Idiot, Saviors y Fire of All. No te creo. Y yo no le paré bola, ese tampoco le paré mucha bola. Y ahora cuando a veces quiero escuchar algo rápido, dura 26 minutos creo, ¡pum! Lo pones. O sea, y hay canciones rarísimas, porque hay una que tiene el ritmo del hippie hippie shake. Ya. Y hay otra que tiene la de Glenn Miller, esta de que John Jett también la usa. Samplean ese... tan, tan. Pero es entretenido, no es lo mejor de Green Day, pudo tener otro nombre. Entonces la gente sí esperaba algo más. Ya, ok. Y creo que ellos lo sabían. Y viene Saviors, y cuando lo empiezas a escuchar mucho, como lo hice desde que salió en enero, creo, hay algo de Dookie, hay algo de Nimrod, hay algo de American Idiot. De hecho, hay una canción, Coma City, que supuestamente es una secuela de Murder City en 21st Century Breakdown. Ujú. Y se pone muy personal. Lo político lo tocan, pero no es que se dan... Hablan de los tiroteos y todo esto, pero para mí hay un nuevo himno queer, que es Bobby Sox, que, dicho sea de paso, el dato curioso, no me acuerdo, Billy Joel, una gran cantidad de canciones compuestas se las hace a la esposa. Y Bobby Sox es a la esposa, sino que para meterle ahí su picante, y el man le cambia, en vez de girlfriend le pone boyfriend. Ok. Y se armó un nuevo como himno. Ajá. Y es súper energética para el concierto. bacán, qué chévere. Pero a mí, por ejemplo, me parece increíble Dilema. No, es es buenísimo. lo más sí. personal Sí, que ha hecho, y el man afronta ahí. Pero es una canción que tienes que verla con el video. Ya. Yo cuando vi el video, piel de gallina, de nuevo, y me tuvo un efecto similar hace un año, o más de un año, con Blink en One More Time. Cuando sabes la historia, pues no, creo que hay... Pero Dilema y el video es como él se veía, el man cool, y era un desastre, ¿no? Y el man tocó fondo. Pero me parece que la canción es increíble. O sea, y nuevamente vuelve a un tema que es la secuela espiritual de Wake Me Up, es Father to a Son, y se la hace él a los hijos, Ok. hablando del parenthood y toda la vaina. A mí me parece un gran disco. Ujú. ¿Ya? Creo que tal vez no se le ha parado tanta bola, y tal vez en el camino se irá, o sea, sí ha tenido una exposición fuerte, pero Pero creo que ha tenido más exposición que, Más exposición que todo lo que ha tenido Revolution en los Radio. últimos años. O sea, de la parte presente, después Sí. de 21st pero, Century. o sea, nuevamente lo escucho y me voy completo con ese disco. Ya. Y me parece genial. Qué bueno. A ver, cuéntame, bueno, ya nos has conversado de la experiencia de haber ido con tu hijo al concierto ahora último en Lima. Tienes aquí un recuerdo justamente de ese concierto que se va a quedar aquí en la sala de trofeos. Me golpean en la casa. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí de Una concierto? baqueta firmada por Trecool. Yo, y hago rapidísimo, cuando fui a Blink, fui solo en marzo del año pasado, y fui a hacer la vigilia al hotel, me firmaron un póster, una firma, pero salí feliz y quise como que mi hijo, que estaba metido en esto, él toca batería. Ok. Su primera canción en su primer concert fue Boulevard of Broken Dreams. No te creo, que bacán. Al primer pum, ahí que sonó, yo tenía como que los ojos así es una basurita. O sea, fue una cosa, una mezcla, ¿no? De ver a tu hijo presentándose, haciéndolo bien, de un grupo que es parte del soundtrack de tu vida, Correcto. al final del día, ¿no? Me pasó lo mismo en el concierto, salió Boulevard y como que es el viento que se me secó el ojo, sí. Y son cosas que yo me reía, a veces cómo va a llorar estas chicas en los Beatles, ¿no? Y no es que lloré, pero tú sientes un tema de emociones fuertes. Todo concierto, todo. Y tú, todo que estoy concierto, seguro sí. que lo viviste en Sí, Pearl Jam y sí, todo. sí. Y el ir con mi hijo fue espectacular. Entonces, no sabemos la canción, se nos borró, como te decía, de la mente que era, según mi hijo es San Jimmy, yo creo que era Jesus Suburbia, pero alguien empezó como a acercarse, estamos en la cancha B en el límite inicial, y lo miraba mucho a mi hijo, y yo ya me puse en modo, aquí te voy a pegar si te acercas mucho. Entró a la parte de seguridad, entonces ya dije, bueno, él es alguien importante, pero seguía yo como engorilado. Y se acerca, se abre la chompa, tenía todo el tema de staff, todo se veía que era oficial, ¿no? Y saca la baqueta y se la da a mi hijo. Y veníamos de rockear, creo que Minority, o sea,
la saltamos, dejamos todo ahí en ese lugar, en esa cancha. Y cuando se la da, o sea, nos quedamos como en blanco, ¿no? Ya dejamos de cantar, por eso no nos acordamos ni qué canción era. Ujú. Y cuando él me la enseña, yo estaba atrás de él y veo la firma, o sea, la cabeza me explotó, lo que te decía James, cogí y dije antes de que venga el arranche, y cogí y me lo metí en la chompa porque estábamos abrigados hasta el cuello, y la guardé. Le dijo, después la vemos. Subimos, sigue saltando. Pero fuimos al hotel, estuvimos 15 minutos máximo, entonces yo quería como que él viva la experiencia completa, y yo tuve mis dudas en la cancha A porque se puede poner intenso y tal vez no ve, y como siempre... Sobre todo por eso, ¿no? Porque, Sí. porque ya en Y yo te todo dije, el te salto, cargo, sí. ¿no? Pero llega un momento en que mi espalda no da. Y le digo, mira, o sea, vivimos la experiencia, lo hicimos juntos, y encima salimos con regalo. saliste ¡Qué premiado, regalazo! sí, sí, sí. Ya tengo diseñado el cuadro para ponerlo en el cuarto de mi hijo. Pero la experiencia realmente fue espectacular, y el que tenga chance de ir con un hijo a un concierto, creo que, o sea, mágico, increíble, no hay adjetivos para describirlo, ¿no? Y Green Day dejándolo todo en la cancha, o sea, y él disfrutando unas canciones más que, o sea, cada uno iba con sus favoritas, yo quiero que toque esto, toda esa previa de horas esperando y parados en la cancha, y esta canción, y como los fun facts, tratando mira, él hizo esto. Fue una experiencia increíble, y si tengo la oportunidad de, espero algún momento repetirlo. Increíble. Saludamos a Francisco entonces, que la pasó increíble. La pasó bombas. Muy bien, muy bien. Finalizando ya este programa, entrando ya a la parte final, ¿algún arrepentimiento que tengas con respecto a Green Day? Bueno, creo que has podido conseguir artículos, has ido al concierto, llevaste a tu hijo, algo que te haya faltado, no comprarte el disco de Dookie. Pero lo heredé. Bueno, cuando le regalé los discos a mi hijo, que él empezó más que arrepentimiento, es tarea pendiente comprar el resto de discos. Son CDs. Pero, como te decía, ando con las ganas de coleccionar los LPs, ahorita que están sacando puras ediciones. Y me arrepiento, o ya no me arrepiento. Hasta agosto me arrepentía. El no haber ido en Lima años atrás, no me acuerdo el año, por estuvieron 2000, también, sí. no me acuerdo qué. Y estábamos planificándolo con un amigo, el hermano nos iba a recibir, o sea, había todo. Y en algún tema del trabajo, y que va a haber esto, y como que prioricé mal. Y me arrepentí toda mi vida hasta agosto de este año. Lo pudiste cumplir, qué bueno. Y afortunadamente lo cumplí ahora, y me lo saco de la lista, ese arrepentimiento. Qué bueno, la verdad es que ha sido un excelente programa, la verdad es que te lo había dicho antes, nos íbamos a divertir bastante conversando, y sirve mucho de ese estrés. Así Totalmente. que tus palabras finales antes de terminar ya el capítulo. Primero agradecerte, la verdad es que la experiencia, como dices, es increíble. Son ese tipo de cosas que desestresan, y da gusto hablar. Realmente no he hablado a profundidad de Green Day con mucha gente, porque a veces son, como decíamos, ¿no?, fanáticos de Dookie, y uno quiere hablar de todo, ¿no? Exacto. Entonces, totalmente apreciada esta conversación, y súper entretenida, y el resto, denle chance a Saviors, encuentren esas similitudes a otros discos, y sigan disfrutándolo. Al final del día, la música, creo, como digo, yo lo veo siempre, la música como soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Y uno las asocia, y para mí Green Day es súper importante para mí. Entonces, Increíble la verdad. larga vida a Green Day. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, nos quedamos con las tareas para todos. Busquen la presentación de Green Day en los VMAs del 94. Busquen la presentación de Alanis Morissette de Basket Case. Busquen muchas de las presentaciones en vivo. Vean las presentaciones de Know Your Enemy, específicamente cuando hace subir a personas al escenario, a fanáticos al escenario a cantar. Se van a llevar una brutal experiencia, la verdad. Es una gran banda en vivo, es una gran banda del soundtrack de nuestra vida, de nuestra juventud, así que estaba cantado que le íbamos a hacer un gran homenaje. Te quiero agradecer, Javi, la verdad que ha sido, como te dije, un gran programa. Me siento muy, muy gustoso de haberlo podido grabar. Viste que sí sabes, sí eres un gran conocedor del punk, y del punk ecuatoriano también. Mira que nombraste ahí 3-4 grupos buenos, así que por supuesto, invitado para otra ocasión, con mucho gusto. Así que, pues, nada, te agradezco muchísimo, y a todos también muchas gracias por seguirnos escuchando. Esto fue No Te Arrepientas, episodio 12, Green Day Basket Case.